1960. Celebración del 10º aniversario del Centro Mexicano de Escritores. Emanuel Carballo, Ali Chumacero, José Emilio Pacheco, Alberto Dalal, Tomás Segovia, Marco Antonio Montes de Oca, Rosario Castellanos, Tomás Mojarro, Emilio Carballido, Ramón Shirao, Sergio Galindo. Una generación de escritores que iniciaba su obra literaria, y Juan Rulfo, que ya la había terminado hacía años. El Llano en Llamas, 1953, y Pedro Páramo, 1955. Después, su escritura entró en un silencio que duraría hasta su muerte en 1986. Por cualquier lado que se le mire, Lubina es un lugar muy triste. Usted que va para allá se dará cuenta. Yo diría que es el lugar donde anida la tristeza, donde no se conoce la sonrisa, como si a toda la gente se le hubiera entablado la cara. Y usted, si quiere, puede ver esa tristeza a la hora que quiera. El aire que ahí sopla la revuelve, pero no se la lleva nunca. Está allí, como si allí hubiera nacido. Y hasta se puede probar y sentir porque está siempre encima de uno, apretada contra de uno, y porque es oprimente como una gran cataplasma sobre la viva carne del corazón. Dicen los de allí que cuando llena la luna ven de bulto la figura del viento recorriendo las calles de Lubina, llevando a rastras una cobija negra. Pero yo siempre lo que llegué a ver cuando había luna en Lubina fue a la imagen del desconsuelo. Siempre. Efectivamente, sí, él orientaba. Él tenía unas tijeras podadoras enormes y quitaba y ponía y decía dónde estaban bien las cosas, dónde más. Y a él le debo yo más o menos cómo encarrilarme en ciertos rumbos, ¿no? A él le debo todo, creo, así hablando en plata, no le debo a nadie más que a él lo que yo hice. Si escribí esos cuentos que aparecieron ahí en la revista América, pues ya eran casi fruto de sus propios consejos, de su propia experiencia, ¿no? Y ahí nos reunimos en su casa y nos pasábamos hasta las 2, 3 de la mañana discutiendo y hablando, porque eso sí era inagotable, ¿no? Y todos, creo yo, y ojalá que Chayo viviera para que también diera constancia de eso, a todos nos zumbaba por debajo de la lengua, no permitía que nos saliéramos del carril, ¿no? Hasta que no estaba una cosa ya más o menos justa, pues eso ya está bien. Pero siempre, aquello había que hacerlo y volverlo a hacer varias veces. Él ejercía lo que se llamaría ahorita una especie de una función de taller literario, ¿no? Ahí en su casa. Decía que muy posiblemente René Hernández, como tú lo decías en tu charla sobre él, padeció tiempos asiagos, pero que también los padecieron gente de la generación tuya, que autores, por ejemplo, un poco más jóvenes, como los de la mía, no entendimos los cuentos de Llano en Llamas cuando se publicaron y hasta nos permitimos la insolencia de criticarlos de vez en cuando. Y creo que lo que ha sucedido es que la literatura mexicana en general se ha visto favorecida por un cambio muy notable, que hay una relación más amplia, más grande del público con el autor. ¿No crees tú eso? Sí, creo que hay un cambio de mentalidad. Y efectivamente tienes razón al decir que aquella generación, así como lo entendió Fernando Hernández, quizá hoy lo entendería más fácilmente, ¿no? Si lo leyera, lo entendería y lo apreciaría como debe ser. En cuanto a que había cierta oposición a la literatura mexicana, también tienes razón.
todo lo extranjero pues era más importante que lo mexicano. Y además se consideraba que los cuentos pues no eran buenos, ¿no? Tú mismo, como acabas de decir, hiciste una crítica dura contra esos cuentos. No solo fuiste tú, en realidad fue una crítica de amigos, fue una crítica personal, ¿no? Pero yo hablo de otra crítica, de otro tipo de crítica, la crítica que se publica. No existió esa crítica. Como no existe quizá todavía, pero el autor se abre paso, no sé por qué razones, actualmente se abre paso por sí mismo, sin requerir de una orientación. Antes tú no leías un libro si no te lo recomendaba. Actualmente tú descubres aquella cosa que te gusta, la lees. Nosotros tuvimos esa ventaja de que éramos descubridores de autores. No teníamos quien nos guiara. Y entonces abríamos un libro, entramos a una librería, abríamos un libro, si nos interesaba lo conseguíamos, lo comprábamos y lo leíamos, ¿no? Había hasta cierto punto mucho egoísmo en eso, porque había además la idea de que tú conocías a un autor. Aquí lástima que se haya ido Mejía Sánchez, pero por ejemplo con Borges pasaba eso. Ellos tenían a Borges, pero no querían darlo a conocer. Querían ser los únicos que sabían y leían a Borges. Entonces era muy, muy escaso y muy difícil conseguir los libros de Borges. Y como el caso de Onetti, que tú te acabas de referir, también una especie de egoísmo. Es decir, este autor nada más yo lo leo exclusivamente. Yo solo voy a ser la única persona que lo conozca, ¿no? Cortázar dice que estamos en una época en que el lector latinoamericano, ya esto se ven ciertos cambios de consumo editorial muy notables, tanto en México como en otros países de Latinoamérica, empieza a descubrir a sus escritores, que piensa que sí puede tener escritores y que hay comunicación con ellos probable, y que estos escritores expresan realmente el mundo latinoamericano. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, bueno, en principio hay una falta enorme de escritores europeos, ¿no? Como a ti te consta. Los escritores franceses, por ejemplo, que antes se conocían y se publicaban en grandes tirajes, se daban a conocer inmediatamente en el mundo. La literatura europea, lo que se llamó la Nouveau Roman o la Latinovela, fracasó y no han encontrado ellos otro camino. La literatura norteamericana entró en una crisis hace muchos años también. Tiene muy pocos escritores actualmente. Los buenos, que seguimos leyéndolos, pero afortunadamente pues ya murieron. Hay otros que no les interesa escribir para pequeñas universidades, para pequeñas élites, o para la universidad, o para la burguesía. Entonces se han dedicado a escribir bestsellers en grandes tirajes. Pero eso ha dado motivo, quizá ha abierto el campo a otro tipo de literaturas, entre ellos la latinoamericana, que da un ambiente, una atmósfera nueva a lo que ellos conocían y estaban acostumbrados. Ha servido hasta cierto punto la crisis de la novela europea y la novela norteamericana, la que haya abierto la literatura latinoamericana al público europeo. Claro. Se lee también por nosotros más esa literatura que la europea, pero que no la hay. Hay pocos autores. Esto es, pero aparte existe el otro fenómeno. Han llegado, me parece, y el caso personal tuyo lo prueba en México, como lo prueba el de Cortázar y el de otros escritores en Latinoamérica, han llegado los autores latinoamericanos a una etapa de madurez, de asimilación de todas las técnicas europeas, que les permiten también expresar con más elevado nivel estético su literatura. Yo recuerdo que alguna vez, hace muchos años, tú me contabas que habías aprendido en Faulkner, por ejemplo, pues no a retratar los mismos personajes, porque esos personajes no existen en nuestro medio, pero que habías aprendido de él cómo manejar el paisaje y cómo iluminar una escena dramática con la descripción de ciertas cosas ambientales. ¿No es eso? Bueno, sí, hemos aprendido de ellos mucho. Quizá todo lo que sabemos lo hemos aprendido de ellos, ¿no? Pero lo bueno de la literatura latinoamericana es que ha sabido aprovechar ese aprendizaje. Y como tú mencionabas antes a Juan Carlos Onetti, ¿no? Y a José María Arguedas,
y a muchos otros que no pertenecen al boom, ellos han escrito una literatura que realmente nos parece muy importante. No solo a nosotros, creo yo que también a los europeos les parecería si la conocieran. Pero creo que es indispensable saber que esa literatura ya existía. Ya existía, pero no se le daba ninguna importancia. Señor Rulfo, se cumplen en 1975 20 años de la edición de Pedro Páramo. ¿Qué piensa usted hoy de esta novela? Bien, Marisa, en realidad no he tenido oportunidad de pensarlo, ¿no? Creo que son muchos años, ya envejeció, y creo que es necesario que necesita un poco de vitaminas, ¿no? Porque está demasiado. No sé si habrá envejecido. En realidad yo no tengo una idea concreta sobre qué valor tiene actualmente la novela, ¿no? No la he vuelto a leer. No sé exactamente si tenga algo que valga la pena. Ahorita que usted me dice de 25 años se me hace mucho. No, yo creo que tenía menos. No, 20 años. 20 años, imagínese. Ya está vieja, ¿no? ¿No será que la novela logró tocar, no sé qué piensa el autor de Pedro Páramo de esto, pero que la novela logró tocar al escribirse algunas características de tal modo esenciales del mundo mexicano, que por eso ha terminado a estas alturas por convertirse en una especie de símbolo de la literatura y de la nacionalidad mexicana? Bueno, pues no sé, Eduardo, a qué se deba, pero sí, lo que puedo sí afirmar es que en un principio la novela no se leía. Las 4 o 5 primeras ediciones yo regalaba el libro, ¿no? Actualmente las nuevas generaciones son las que están leyendo. Ese es el fenómeno que he descubierto, ¿no? De eso me he dado cuenta, de que efectivamente actualmente se lee más esa novela que antes. Pero estoy seguro que en las primeras 5 o 6 ediciones la novela se conocía muy poco. Y es ahora, como dice Marisa, 20 años después de que se empieza a leer. Tal vez porque la escribí para que la leyera otra generación, no la nuestra, ¿no?